Por primera vez en la historia, un Starship intacto flota en el océano. No explotó, no se rompió, está en el océano Índico. Sigue transmitiendo imágenes en vivo incluso desde el agua y avanza lentamente con el empuje restante. Quizás pronto veamos este prototipo incluso exhibido como una pieza de museo, pero probablemente los ingenieros lo desarmarán y lo examinarán meticulosamente. En este momento, Starship es literalmente un barco por primera vez. Y como si eso no fuera suficiente, este vuelo también desplegó los primeros satélites reales de Starlink de la nueva generación B3. Un motor se volvió a encender en el espacio, que se pudo ver desde el suelo en Sudáfrica, y se recuperó un escudo térmico al que se le pueden contar las losetas faltantes con una sola mano, de 18.000 pero. Y esto forma parte de un balance honesto. Ese mismo vuelo también costó un propulsor. Ese es el análisis completo del vuelo 13. Segundo a segundo. Con todo lo que salió bien, todo lo que salió mal y lo que viene después. Y eso es muchísimo. Mi nombre es Sirwan y esto es Mars Chroniken. Antes de que el cohete siquiera despegara, este vuelo ya había tenido 2 intentos fallidos, y ambos fueron instructivos. Empecemos el 10 de julio. Ese día, el Booster 20 realizó una prueba de encendido estático en la plataforma de lanzamiento durante casi un minuto completo con los 33 motores, y las imágenes son tan impresionantes que literalmente se pueden ver las ondas de choque del sonido, moviéndose por el aire. Todos los motores funcionaron perfectamente. 6 días después, el 16 de julio, el primer intento de lanzamiento. La cuenta regresiva transcurrió sin problemas. El cohete estaba completamente cargado de combustible. La secuencia de encendido comenzó. Y luego, exactamente en T-0, la computadora de a bordo abortó. Detectó un encendido fuera de lo nominal en 4 de los 33 motores. Y la regla de lanzamiento es clara. Como máximo pueden faltar 2 motores al momento del despegue. 4 son demasiados. Así que hubo que abortar. Lo importante aquí es que no fue una parada de emergencia en medio del caos, sino un apagado controlado. Una parada de emergencia puede causar daños en los motores. 29 motores Raptor que ya estaban en funcionamiento se apagaron de manera segura. El cohete y la plataforma permanecieron intactos. ¿Qué pasó? La causa estaba en las turbobombas de oxígeno. Esas bombas que presurizan el oxígeno líquido a gran velocidad y lo alimentan al motor. En 6 motores, estas bombas mostraron una respuesta de giro fuera de parámetros, así que no giraban tan rápido como debían. La causa más probable, según SpaceX, en las bombas se había acumulado humedad de operaciones anteriores, y cuando se introdujo el combustible criogénico, se congeló. El hielo ralentizó las bombas o las bloqueó por completo. Así que no fue un daño en los motores en sí, sino un error operativo. Scott Manley dio la mejor explicación al respecto. Cuando quemas metano, se producen agua y dióxido de carbono, y ambos pueden convertirse en hielo. SpaceX utiliza los gases de escape, entre otras cosas, para presurizar los tanques. Y precisamente por eso, según Manley, no se trata de un error aislado, sino de un tema a largo plazo. Quien reutiliza un motor cada hora debe asegurarse de que los productos de combustión del último vuelo no bloqueen las válvulas y turbinas del siguiente. SpaceX reaccionó de manera pragmática. 6 motores fueron reemplazados por ejemplares que ya estaban en existencia en Starbase. Uno de los motores retirados fue colocado en el banco de pruebas en McGregor, y allí realizó un encendido completo de ascenso del booster. El miércoles siguiente se realizó una prueba en la plataforma, en la que las bombas de oxígeno de los 33 motores fueron accionadas en estado enfriado. Y hay algo más que es digno de mención. SpaceX no presentó la cancelación solo como un fallo, sino como un beneficio. Y de hecho, hay algo de cierto en eso. Fue un verdadero aborto bajo condiciones reales, en una de las fases dinámicas más críticas de todas, y los mecanismos de seguridad funcionaron exactamente como fueron diseñados. Equipos completos de ingenieros de hardware y software inventan peores escenarios para este tipo de casos.
El 16 de julio, uno de ellos fue puesto a prueba involuntariamente, y lo superó. El segundo intento, el 23 de julio, fue víctima del clima, pero no de la manera que uno pensaría. No fue por restricciones de despegue, sino simplemente por la visibilidad. Demasiadas nubes. Porque uno de los objetivos más importantes de esta prueba era filmar el escudo térmico durante el ascenso con cámaras con teleobjetivo de manera nítida. Y eso no es posible si las nubes bloquean la vista en las fases críticas. Y ahí, SpaceX soltó una bomba. Casi como un comentario al margen. Starship ahora puede y tiene permitido, en teoría, lanzarse durante una tormenta eléctrica. Después de extensas pruebas y análisis, basados en la lógica de certificación de la aviación, el lanzamiento en condiciones de tormenta eléctrica está legalmente permitido. La razón es estratégica. Quien quiera volar con la regularidad de un avión no puede quedarse en tierra por cada nubecita. Se dijo que se usará esta capacidad con precaución, pero existe. Es un hito notable que casi pasó desapercibido entre tanto alboroto. Y un detalle más sobre la preparación para el despegue. La cuenta regresiva ahora tiene una nueva parada incorporada en T-60 segundos. Hasta ahora, eso estaba en T-40 segundos. Allí, SpaceX puede pausar de 5 a 8 minutos si es necesario, limitado principalmente por las temperaturas del combustible. E incluso después de superar ese punto, pueden volver a T-60 segundos. Solo hay una cosa que ya no se puede revertir. A partir de T-17 segundos, se activa la cascada de agua del desviador de llamas. A partir de ahí, cualquier detención significa automáticamente una cancelación para ese día. Hablando del desviador de llamas, SpaceX acaba de mostrar en su serie documental lo que esta pieza tiene que soportar. Y hay un dato que tienes que escuchar. En el despegue, salen alrededor de 29.5 toneladas de combustible por segundo de los motores, con más de 8.000 toneladas de empuje. El ingeniero en el video lo explica así. Imagina la ametralladora más grande del mundo. Solo que en lugar de balas, dispara 11 camionetas Ford F-150 por segundo desde la parte trasera del cohete. Contra eso, solo hay una cosa que puede contra eso, en esencia: agua. Alrededor de 2.4 millones de litros. Una alberca olímpica completa. Se evapora en aproximadamente un minuto, porque el agua que se evapora absorbe cantidades gigantescas de energía. Con eso, llegamos al 24 de julio, viernes por la noche, las 17:51 hora local en Texas. Cielo azul. Ni una nube. La zona de seguridad en el Golfo y en el Océano Índico está en verde. Y luego, en T+0 despegan los 33 motores Raptor 3. Y con una fuerza que sorprendió incluso a muchos espectadores. SpaceX mostró justo antes del lanzamiento la comparación directa de las 3 generaciones de Starship. Y la diferencia es brutal. La versión 3 prácticamente salta de la plataforma, mientras que la versión 1 del primer vuelo apenas subía lentamente. En T+20 segundos se pueden ver las ondas de choque del sonido moviéndose por el aire. En el primer minuto se aprecia muy bien la maniobra de alabeo. Y ahora viene un detalle que distingue este ascenso de todos los anteriores. Y eso vino directamente de Elon Musk en X. Este vuelo se realizó intencionalmente con una aceleración mucho mayor para probar que también se mantienen adheridas las losetas de protección térmica bajo una presión dinámica alta. Max Q, el punto de mayor carga aerodinámica, poco después de la marca de 1 minuto, fue más alto que en cualquier vuelo anterior de Starship. Y eso fue completamente intencional. La conclusión de Musk en la misma publicación. Prueba exitosa. En T+2 minutos y 5 segundos por primera vez, obtenemos la toma de la cámara del compartimento de motores del booster. Y los Raptor 3 brillan en algunas partes de color rojo cereza, lo cual se ve dramático, pero es nominal y no causa ningún problema. En T+2 minutos y 18 segundos entonces comienza la separación de etapas. El propulsor apaga secuencialmente todos los motores excepto 5 de los 13 centrales. Se puede ver claramente cómo el resplandor en la imagen de la izquierda disminuye, mientras que al mismo tiempo los 6 motores de la etapa superior se encienden. A T+2 minutos y 32 segundos, se encendieron y los 3 motores centrales se alinean de afuera hacia adentro para empujar de manera eficiente.
Eso es separación en caliente en su forma más pura. La etapa superior se aleja del propulsor con los motores encendidos, mientras que este, mediante un encendido escalonado, es empujado hacia abajo en una voltereta controlada. Y aquí les doy una recomendación urgente a todos. SpaceX publicó después la separación de etapas desde la perspectiva de la punta del propulsor. Se puede ver la nave alejándose con 6 motores encendidos, mientras los chorros de escape de ambos vehículos chocan entre sí y forman un verdadero anillo de fuego en la delgada atmósfera superior. Nunca antes se había visto algo así. El astrofotógrafo Andrew McCarthy incluso fotografió y grabó exactamente ese momento desde tierra. Y Scott Manley lo resumió perfectamente. Esto es lo que pasa cuando un lanzallamas se encuentra con otro lanzallamas. Y luego llegó el momento en que el vuelo 12 fracasó. El encendido de retorno. La maniobra de frenado con la que el propulsor da la vuelta. Esta vez, primero se encendieron los 33 motores, luego la secuencia se redujo a 13 según lo planeado. La maniobra se realizó sin problemas y terminó de manera regular. Justo aquí fue donde todo se desmoronó en el último vuelo. Esta vez funcionó. Así que el retroceso más importante del vuelo 12 ya está resuelto. El propulsor alcanzó el punto más alto de su trayectoria, a 95.6 kilómetros alrededor de T, más 4 minutos, y luego cayó balísticamente de regreso hacia el Golfo. En T más 5 minutos, hubo una magnífica toma a pantalla completa desde la cámara del propulsor, con Starbase al fondo y la nube de vapor del lanzamiento proyectando una sombra sobre el agua. Luego el aterrizaje. Y aquí es donde el panorama se pone feo. El propulsor se dirigió con sus 3 aletas de rejilla, agrandadas en un 50%, de manera precisa a través de la atmósfera. Y a T más 6 minutos con 26 segundos comenzó el encendido de aterrizaje, para el cual debían encenderse 13 motores. No lo hicieron. Según los análisis disponibles hasta ahora, solo se encendieron 8 de los 13, y de esos, 3 fallaron de nuevo después de unos segundos. Efectivamente, por momentos solo 5 frenaron. El propulsor se desaceleró, pero no lo suficiente. Y a T más 6 minutos con 41 segundos, se perdió la conexión. Una bola de fuego marcó el fuerte impacto en el Golfo. Es importante aclarar, el propulsor cayó exactamente en la zona previamente despejada, a unas millas de la costa. Nadie estuvo en peligro en ningún momento. Y ahora, la conclusión de Scott Manley, que muestra lo cerca que estuvo. Él grabó la telemetría de los últimos kilómetros y calcula una desaceleración de alrededor de 25 metros por segundo al cuadrado y una velocidad de impacto de aproximadamente 160 kilómetros por hora. Su cálculo arrojó lo siguiente. Si el propulsor hubiera iniciado el encendido de aterrizaje solo 100 metros más arriba, habría llegado exactamente a cero justo sobre la superficie del agua. Así que no faltó un milagro, sino fracciones de segundo de potencia de frenado. Porque solo empujaban 5 motores en lugar de 13. Poco antes de T, más 8 minutos, por cierto, los estampidos supersónicos del propulsor que regresaba retumbaron en los micrófonos en Starbase. Un saludo acústico del propulsor, que casi lo logra. Así que el balance honesto de la primera etapa es el siguiente. Boost back resuelto. Un enorme avance. Pero el reencendido bajo condiciones de aterrizaje sigue siendo un pequeño problema para el Raptor 3. Primero, hielo en las bombas en tierra. Ahora, fallo de encendido en vuelo. Hay un denominador común en ese patrón. Y ese es el reencendido. Muy diferente es la etapa superior. Y a partir de aquí, este vuelo se vuelve un sueño. La nave 40 mantuvo encendidos sus 6 motores sin fallas. En T más 8 minutos y 6 segundos, se produjo el corte de motor a 26.412 kilómetros por hora, a una altitud de 148 kilómetros, seguido del anuncio de una inserción orbital nominal, con lo que la trayectoria se mantuvo intencionalmente apenas suborbital. Así que la nave descendió sobre el Océano Índico en cualquier caso. Debajo del recién pegado logotipo S40, se podían ver hermosos colores de recocido en el acero inoxidable. Quien conoce el acero puede deducir de eso qué temperaturas ya experimentó esta nave durante el ascenso. Había 2 pequeños defectos estéticos. A los 9 minutos después del lanzamiento, una loseta de protección térmica se desprendió y voló un buen rato paralela a la nave.
A los 9 minutos con 19 segundos después del lanzamiento, siguió una segunda loseta, aparentemente completa. Recuerden, estas dos serán importantes al final. Luego, la siguiente novedad. A los 15 minutos con 18 segundos después del lanzamiento, se abrió la compuerta de la carga útil. Y por primera vez, una Starship desplegó satélites reales. 20 satélites Starlink de la versión 3. No eran maquetas como en el vuelo 12 y anteriores, sino satélites completamente funcionales, apilados en 10 filas de 2 cada una, y expulsados uno tras otro desde el llamado dispensador pez, nombrado así por el dispensador bombo. Como la órbita era suborbital, estos satélites solo tenían unos 20 minutos de vida antes de volver a entrar en la atmósfera junto con la nave. Y ese era exactamente el plan. Un programa de pruebas express. Desplegar paneles solares, encender motores, activar antenas, probar conexiones láser y contactar estaciones terrestres. El despliegue se extendió hasta aproximadamente 27 minutos con 30 segundos, y a T, más 21 minutos con 50 segundos, ya habían salido 17. Los últimos 6 llevaban cámaras de ingeniería con lente de largo alcance y reflectores. Más sobre eso en un momento. En este punto, una breve explicación de por qué estos satélites son algo tan importante. La versión 3 es un monstruo. Hasta 1 terabit por segundo de bajada y 160 gigabits de subida por satélite. Eso es aproximadamente 10 veces y 22 veces, respectivamente más que la versión 2 actual. Cada uno lleva 6 láseres de alto rendimiento con 400 gigabits cada uno para la red de malla láser, 4 antenas de radio de 4 bandas y paneles solares el doble de potentes. Un solo lanzamiento de Starship con satélites V3 amplía el ancho de banda de Starlink tanto como unos 20 lanzamientos de Falcon 9, con la versión 2 asimílalo. Un vuelo reemplaza a 20. Y en el futuro, un Starship podrá llevar hasta 60 de estos satélites, o sea, una pila de 30 filas dobles, porque seguro que en los comentarios otra vez alguien se va a burlar de la pequeña compuerta de carga útil. Esta abertura mide alrededor de 1.5 metros de alto. Solo parece diminuta porque la nave es absurdamente grande. Uno solo de los anillos de acero inoxidable con los que se construye una Starship mide más de 2 metros. Por esta puerta caben la gran mayoría de los satélites que se construyen hoy en día. Para cargas útiles realmente grandes, más adelante habrá una abertura más grande. Y luego llegó la noticia que desató la celebración en Hawthorne. SpaceX logró establecer contacto con los 20 satélites. Y solo minutos después del despliegue, también se establecieron las conexiones láser con los 20. Todas las pruebas, todos los satélites, en un lapso de 20 minutos. Por cierto, toda la transmisión del vuelo se realizó a través de Starlink, con una velocidad de datos de aproximadamente 240 megabits por segundo desde la nave, donde los sistemas espaciales clásicos transmiten en rangos de un solo dígito. Ahora, sobre la maniobra que en vivo causó muchas especulaciones. Después de la separación, Starship comenzó a girar lentamente sobre su propio eje. En la transmisión en vivo, supuse que la nave estaba girando el vientre hacia los satélites para que sus cámaras pudieran escanear el escudo térmico. Y Scott Manley confirma exactamente eso. Él lo llama la pirueta de belleza. Una pirueta en el espacio para que los 6 satélites con cámaras y sus reflectores puedan fotografiar todos los lados del escudo térmico. Como la nave ya volaba por el lado nocturno de la Tierra, a T más 33 minutos incluso se pudo ver cómo el reflector de un Starlink se encendía sobre el fuselaje. A T más 34 minutos con 35 segundos la inspección terminó, y las luces se apagaron. SpaceX publicó más tarde el video completo de esta inspección junto con la pirueta. Y es notable lo bien que se mantuvieron las losetas de protección térmica. De hecho, solo faltan unas cuantas losetas. El propósito detrás de esto es serio. Antes de intentar una captura real en la torre, SpaceX quiere poder inspeccionar el escudo térmico después del ascenso y antes de la reentrada desde el espacio. Una capa adicional de seguridad que nunca antes había existido. Como un bonito detalle, en la parte superior izquierda de la imagen, se podían ver temporalmente unos puntos azulados y brillantes. Posiblemente los satélites recién desplegados. Esa es la suposición de Manley, ya durante la prueba de encendido de sus motores iónicos. En T más 38 minutos con 58 segundos, entonces se realizó la prueba. Scott Manley lo llama con razón el más importante de todo el vuelo.
Y tiene razón. El reencendido de un motor Raptor en el espacio. En T más 39 minutos y 1 segundo. Uno de los 3 motores centrales se encendió durante un tiempo inusualmente largo, alrededor de 14 segundos. ¿Por qué es eso tan decisivo? Porque SpaceX solo podrá enviar la nave Starship a una órbita real cuando este encendido funcione de manera confiable. Sin un encendido de desorbitado funcional, una Starship en órbita sería un pedazo de basura espacial de 100 toneladas que caería sin control en algún lugar y sobreviviría parcialmente a la reentrada. El vuelo 12 no pasó esta prueba. Esta vez salió perfecto. Y las imágenes en T más 39 minutos con 8 segundos son de lo más hermoso que este programa ha producido jamás. A 141 kilómetros de altura prácticamente ya no hay atmósfera. Pero a 26.500 kilómetros por hora, las moléculas de aire restantes son suficientes para que el chorro de escape colisione con ellas y forme una estructura luminosa parecida a la de un cometa. El espectáculo fue tan brillante que los observadores en Sudáfrica pudieron verlo a simple vista desde el suelo y lo grabaron en video. Miren eso, nos vamos a permitir un pequeño desvío más, porque SpaceX lo incluyó en su propia transmisión. La nueva constelación de satélites de IA ahora tiene oficialmente un nombre, StarMind. Hasta 1 millón de satélites de IA volarán como centros de datos orbitales. Y SpaceX mencionó en la transmisión los 3 cuellos de botella en el camino hacia eso. Masa en órbita, para lo cual está Starship. Energía, para lo cual está la luz solar constante en el espacio. Y chips, para lo cual está la planeada Terrafab, con alrededor de 9.3 millones de metros cuadrados del tamaño de 10 gigafábricas. SpaceX cree que la potencia de cómputo desde el espacio será la opción más económica en 2 o 3 años. Le dedicamos un video completo al satélite IA-1 y a todo este plan, el cual les dejo enlazado abajo. Por eso, aquí solo mencionamos de pasada que el cohete que están viendo volar en este momento es la base fundamental de ese mismo plan. Una breve pausa personal y seré breve. Si este análisis te ha interesado hasta aquí, por favor dale un hype al video. Es solo un clic para ti y hace que YouTube muestre el video a muchas más personas. Y quien quiera llevar el espíritu per aspera ad astra, puede encontrar en nuestra tienda Planet Pioneers la colección Ad Astra bordada. El enlace y el código de descuento están en la descripción de abajo. Gracias y ahora agárrense fuerte. Vamos de regreso a la atmósfera. La reentrada comenzó como un juego de colores. En temas 42 minutos y 51 segundos, a una altitud de 105 kilómetros y a una velocidad de 26.700 kilómetros por hora, se formó el primer plasma. En rojo, rosa, naranja, verde y un blanco deslumbrante. En temas 43 minutos y 50 segundos, un enorme relámpago atravesó las nubes allá abajo. Más o menos sobre Madagascar, como si el planeta respondiera el saludo. En temas 44 minutos y 49 segundos, llegó el anuncio oficial. Starship comienza la reentrada. Todo según lo planeado. En temas 47 minutos siguió el reporte. Las superficies de control tienen el mando de la nave. Y eso a 84 kilómetros de altura, a casi 26.800 kilómetros por hora. La atmósfera allá arriba es extremadamente delgada, pero a esa velocidad es suficiente para que las 4 aletas tengan autoridad total de control. Y ahora, la lista honesta de observaciones, porque los hechos importan, incluso en un vuelo de ensueño. En temas 49 minutos con 19 segundos, aparecieron turbulencias en la corriente de plasma. Visualmente espectacular. Si fue intencional o inofensivo, no se puede decir desde afuera. A partir de T más 50 minutos, algunas chispas pequeñas salieron volando de la parte trasera. Y las chispas siempre significan que en algún lugar se está desprendiendo material y se está quemando. El objetivo de un escudo térmico perfecto es exactamente lo contrario. Es decir, que nada se queme. En T más 52 minutos 23, las losetas sobre la superficie de control inferior derecha empezaron a ponerse incandescentes. Uno de los puntos más críticos de toda la nave, donde aletas de vuelos anteriores se habían quemado por completo. Esta vez, adelantando un poco, solo brillaron. En T más 56 minutos 56 segundos, volvieron a aparecer nubes en la imagen. La nave se acercaba al lado diurno.
Para ese momento ya había reducido su velocidad en aproximadamente 10.000 kilómetros por hora y volaba todavía a unos 7.500 en una altitud de 57 kilómetros, en medio de la fase de mayor desaceleración, cuando el plasma brilla con mayor intensidad. A partir de T más 58 minutos, el resplandor se hizo más débil. En T más 59 minutos casi se había retrasado. Y en las nubes de abajo, el sol naciente se reflejaba en tonos rojos y naranjas. Un kitsch que no podría imaginarse más hermoso. Eso lo digo en cada análisis de Starship. Así que, una vez más, tenemos el planeta más hermoso de todos. Así que sean buenos unos con otros y con él. En T más 1 hora y 30 segundos, la nave atravesó el punto de máxima carga aerodinámica durante la reentrada. Después, la carga estructural disminuye rápidamente, porque la velocidad cae más rápido de lo que aumenta la densidad del aire. Luego siguió una maniobra que deberían recordar, porque es un ensayo general para el futuro. A partir de aproximadamente 1 hora y 50 segundos, Starship se inclinó deliberadamente y voló en una curva suave. En la radio se escuchó el maravilloso anuncio. Starship está ejecutando la maniobra swoosh. El trasfondo aquí también es serio. En el futuro, cuando la nave sea capturada por la torre, llegará desde una dirección ligeramente desplazada y tendrá que ajustar su trayectoria en la aproximación final. Exactamente esa curva se practicó aquí sobre el océano abierto. Nariz ligeramente hacia abajo. Superficies de control hacia la derecha. Esto se puede ver claramente en el gráfico de actitud en la parte inferior derecha de la transmisión. Y Scott Manley añade la razón física de por qué esto ocurre tan tarde. Cuanto más lento va la nave, más pequeño es el radio de giro posible. AT, más 1 hora, 4 minutos y 28 segundos, siguió la corrección opuesta hacia la izquierda. La nave perseguía, como lo expresó Manley, su torre imaginaria en medio del Océano Índico. Y luego, el final. AT más 1 hora, 5 minutos. 4 segundos, a poco más de 1 kilómetro de altura y a unos 400 kilómetros por hora, se encendieron los 3 motores centrales. La nave pasó del vuelo de panza a la posición vertical, y el rugido de los Raptor en la grabación pone la piel de gallina. Se los dejamos con el audio original. Tres motores de nivel del mar encendidos. Se observaron presiones de cámaras saludables en ellos. Pasamos a 2. Starship descendiendo en el Océano Índico. Bajando a 1. Y ya estamos en el agua. Y es un suave amerizaje en el agua. Hubo una ligera sobrecorrección al enderezar, junto con una corrección inmediata. Ha sido así en cada vuelo hasta ahora y al parecer es normal. En T más 1 hora, 5 minutos y 15 segundos, una de las boyas naranjas pasó rápidamente por la imagen, que SpaceX había colocado previamente en la zona objetivo. Y solo eso ya es un mensaje. Porque si una boya aparece en la imagen de la cámara, significa que la nave aterrizó exactamente donde debía. Más tarde también pudimos ver las grabaciones de las boyas. Los motores se apagaron de manera escalonada. Primero 1, luego AT más 1 hora, 5 minutos, 21 segundos el segundo, y un solo motor Raptor bajó suavemente la nave al agua. Luego corte de motor. Y lo que vino después no había pasado en los 13 vuelos. Starship se inclinó y no explotó. No se desintegró. En el vuelo 12 SpaceX, todavía estaba experimentando con un programa de giro para amortiguar el amerizaje. Esta vez, de repente había una nave Starship completamente intacta en el Océano Índico. Pequeños fuegos del resto de combustible quemado en el casco. En ese momento, Starship era, por primera vez en su existencia, literalmente un barco. El portavoz de SpaceX, Dan Hewitt, perdió la compostura en vivo y se le notó en la voz. Dijo, «Creo que estoy perdiendo la cabeza. Es la primera vez que logramos llevar un Starship intacto al agua. Es un escenario soñado». Fue, en sus palabras, el amerizaje más suave que este programa haya visto jamás. Y ahora es cuando realmente se pone bueno para los ingenieros. Las cámaras a bordo simplemente siguieron transmitiendo desde el agua.
por momentos, incluso desde debajo del agua. La cámara en la superficie de control delantera se sumergía y salía de nuevo. Era como una GoPro en la alberca. El público la bautizó de inmediato como Nemo, NemoCam. Incluso la cámara en el compartimento de motores parcialmente inundado transmitía imágenes. Los Raptor ahí estaban en buen estado, con capas de escarcha en los motores centrales, porque se mantuvieron criogénicamente fríos durante el funcionamiento. Scott Manley se preguntaba con razón cómo la nave seguía transmitiendo. Al final, las antenas Starlink apuntaban hacia el agua. Es posible que la conexión se realizara a través de las boyas cercanas, y la posición del barco se actualizara horas después. Y la historia continuó después de la transmisión, de una manera que ni siquiera yo esperaba. Cuando el público me preguntó durante la transmisión si creía que ese barco sería recuperado, lo descarté, pero el Ship 40 simplemente se negó a hundirse. Las grabaciones de rastreo lo mostraron a unos 160 kilómetros del lugar original de amerizaje, todavía a la deriva. 56 horas después del amerizaje y justo al lado, el barco de rescate Goa Australis. La propia SpaceX confirmó que el equipo de recuperación sigue recopilando imágenes del vehículo, que sigue flotando en el Océano Índico. Así que el escenario soñado de un amerizaje suave se convirtió, durante varios días, en una verdadera operación de rescate, con una Starship intacta que atrajo a su propio barco de rescate hacia sí misma. Y ahora me permito una pequeña especulación, que claramente marco como tal. Si esta nave realmente es remolcada a tierra, entonces no tenemos aquí un simple resto, sino la primera Starship de la historia que ha sobrevivido a un vuelo completo, incluido el reingreso, y ha permanecido intacta. Eso sería una pieza de museo de valor incalculable. En Starbase se está creando actualmente su propio Rocket Garden, una exposición al aire libre de vehículos históricos de vuelo. Y no puedo imaginarme una mejor primera pieza de exhibición que precisamente esta Ship 40. Si eso sucede, o si al final los controles de exportación y la logística se interponen, ya lo veremos. Probablemente los ingenieros también prefieran poder desmontar la nave. Pero el simple hecho de que podamos plantear seriamente esta pregunta es quizás la mejor muestra de lo lejos que este solo vuelo ha llevado al programa. Con eso llegamos al verdadero tesoro de este vuelo, el escudo térmico. Un dron del equipo de rescate voló directamente después del amerizaje, y como la nave se volcó de espaldas, el vientre con todas sus aproximadamente 18,000 losetas quedó expuesto hacia el cielo. ¿El resultado? Se pueden contar literalmente las losetas faltantes con los dedos de una mano. ¿Recuerdan las 2 losetas que se desprendieron en T, más 9 minutos y 9 minutos con 19 segundos? En el marcador del streaming, 1 hora, 45 minutos y 6 segundos. Esa es la hora del streaming, no la del vuelo. Se pueden ver en las tomas cercanas algunas losetas rotas y 2 completamente faltantes en una de las superficies de control inferiores. Eso coincide casi 1 a 1 con lo que se desprendió durante el ascenso. Además, hay vetas blancas que se extienden sobre el escudo, y aquí vuelve la observación de Scott Manley. Casi todas las vetas comienzan en los bordes de las losetas, preferentemente en los bordes de ataque. Eso indica que el gas caliente se mete debajo de las losetas y extrae el material blanco de soporte, es decir, fieltro o material ablativo. En las imágenes de las superficies de control, también se puede ver que este material blanco se lava fácilmente con agua. Y no olviden, todo eso después de un ascenso con presión dinámica intencionalmente aumentada. Así que el escudo fue sometido a más castigo que nunca antes, y aún así, regresó tan limpio. El escudo térmico también llevaba sensores de presión que midieron la carga durante el ascenso. El comentario de Musk al día siguiente. El diseño más reciente del escudo térmico se ve increíble. Después de años en los que justamente estas losetas eran quizás la mayor incógnita de todo el programa. Esa es una frase con mucho peso. Para terminar, mi valoración. El vuelo 13 es el vuelo más valioso de todo el programa hasta ahora. Y no porque todo haya salido bien, porque de hecho no fue así, sino por la calidad de lo que sí funcionó. La etapa superior logró en un solo vuelo todo lo que faltaba para el siguiente paso. Ascenso impecable, desplegó una carga útil real y estableció contacto con los 20 satélites incluidos los enlaces láser.
Demostró el reencendido en el espacio, practicó la maniobra de aproximación para la captura y entregó un escudo térmico que permite una inspección completa, porque la nave se mantuvo intacta por primera vez. Por eso mismo, Elon Musk hizo el anuncio esa misma noche. Siempre y cuando el análisis de datos no revele ningún problema, SpaceX intentará atrapar la nave con la torre en el próximo vuelo. Atrapar la etapa superior con la torre. Esa sería la maniobra más espectacular que este programa haya intentado jamás. Probablemente incluso la maniobra más espectacular que cualquier programa espacial haya realizado. En cambio, el propulsor recibió de vuelta su tarea. Encendido de retorno sí, aterrizaje no. 5 de 13 motores son muy pocos. Y sobre la cuestión de atrapar el propulsor, SpaceX actualmente guarda silencio sabiamente. Aunque ya han demostrado atrapar el propulsor 3 veces. Si la tecnología en la V3 funciona ahora, entonces atrapar el propulsor ya no debería ser un problema. El patrón de la versión 3 está claro después de 2 vuelos. La nave es el alumno ejemplar. El propulsor lucha con el reencendido de sus nuevos motores tanto en tierra como en vuelo. Y luego está la pregunta abierta más fascinante de todas. ¿Qué pasa ahora con el Starship flotante a 1000 kilómetros de la costa? Escribe tus pensamientos al respecto en los comentarios. Lo confieso, sueño con la exposición. Número 13 de la suerte. Así es como SpaceX bautizó este vuelo. Por una vez, hay algo de cierto en esa superstición. Mi nombre es Irwan y esto fue Mars Chronicle. Gracias por sintonizarnos. Pera spera, ad astra.